Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al futuro de 3 futbolistas de la selección argentina. 2 de ellos que ya aseguraron su próximo destino. Como ya había mencionado en más de una oportunidad en distintos videos de este canal, este mercado puede ser determinante para ciertos jugadores del albiceleste, teniendo en cuenta que muchos iban a cambiar de club y nos encontramos a tan solo un año de la Copa del Mundo del 2026. Hay muchos cuestionamientos por parte de los simpatizantes de la selección, teniendo en cuenta que hay algunos jugadores, sobre todo uno de ellos, que ha decidido básicamente salir del fútbol europeo, de la elite, como se conoce habitualmente a nivel equipo del fútbol mundial, e irse a jugar a una liga mucho menos competitiva cuando todavía su edad le permitía estar en el fútbol de Europa. Por lo pronto, también vamos a hablar de un jugador que tuvo que prácticamente irse a las apuradas de su último equipo por los problemas financieros que había en ese club en cuestión y llega justamente a un equipo un tanto más competitivo. Esperemos que pueda terminar de ganar su lugar, sobre todo de manera rápida, como para que pueda tener continuidad y regularidad de cara a esta temporada. Y después hablaremos de otro que todavía no ha conseguido nuevo club, pero está buscando y forzando una salida, teniendo en cuenta que ya lleva mucho tiempo en el equipo en el cual se encuentra todavía y que, como salió campeón en la última temporada, piensa que ya le ha dejado absolutamente todo y que es hora de cambiar de aires. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando de la situación de Rodrigo de Paul, porque la cantidad de cosas que se han leído en las redes sociales en relación al futbolista y la decisión que ha tomado en su carrera de irse a jugar al Inter de Miami y ser compañero de Messi en el fútbol de los Estados Unidos es bastante controversial, sobre todo desde el punto de vista deportivo. Obviamente que De Paul puede elegir el futuro que él quiera y además estamos hablando de irse a una franquicia, a un equipo de la MLS que ha ido creciendo de manera notoria y para muchos se ha convertido en el conjunto de la Major League Soccer más imponente de los últimos 2 años. Obviamente, claro está, desde la llegada de Messi. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que hay muchas diferencias en relación a lo que fue el paso del número 10 hacia el Inter de Miami, luego de haber jugado muchos años en el Barcelona y 2 temporadas en el PSG, que el hecho que Rodrigo de Paul ahora decida partir hacia el conjunto de Florida dirigido por Javier Mascherano. Lo primero que hay que tener en cuenta básicamente es que De Paul tiene tan solo 31 años y si bien es verdad que él puede tener el deseo de jugar con Messi tanto en el club como en la selección, Messi probablemente juegue en el Inter de Miami un año más, 2 a lo mucho. Es decir, De Paul como máximo va a tener 33 años. Y luego de eso, ¿qué es lo que va a hacer? Si bien es cierto que para ese entonces todavía no podemos asegurar si va o no a seguir siendo un jugador de selección argentina, por nivel y rendimiento claramente podría seguir siéndolo, porque la realidad es que el albiceleste De Paul no solamente que siempre ha estado a la altura de las circunstancias, sino que en muchas oportunidades ha sido el mejor futbolista en partidos decisivos del conjunto dirigido por Scaloni. Otro punto a destacar es que tenía contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio del 2026. Esto obviamente facilitó un poco las negociaciones porque el equipo español sabía que si no lo vendía a partir del 1 de enero del 2026, el jugador en cuestión ya iba a poder negociar un precontrato para irse libre con el pase en su poder. Y quería recibir algo de dinero producto de una transferencia. Teniendo en cuenta todo esto, si bien es cierto que el Atlético siempre se mantuvo firme en querer venderlo en 15 millones de euros, hago hincapié en esto porque el Inter de Miami en primera medida había ofrecido 10, después posteriormente ofreció 12 y finalmente se terminó estirando los 15 para darle el gusto a Messi, a Mascherano y también al jugador, que en general siempre quiso irse al Inter de Miami. Yo creo que eso quizás es lo que más preocupa, sobre todo a falta de un año solo para la Copa del Mundo y sabiendo la pieza fundamental que es De Paul en el centro del terreno de juego. Tengamos en cuenta que los otros 2 futbolistas con los cuales comparte la mitad de la cancha titular juegan en el Chelsea y el Liverpool, que son Enzo Fernández y Alexis McAllister, y uno pretendía que De Paul por lo menos continuara y siguiera un año más en el Atlético de Madrid, donde quizás no consiga títulos, pero por lo menos va a seguir en el alto nivel competitivo del fútbol europeo, jugando en la Liga Española, para muchos la segunda mejor detrás de la Premier, y obviamente disputando la UEFA Champions League, donde por ejemplo en esta última temporada pudo enfrentarse a equipos como el PSG en la fase liguera, también se vio las caras contra el Real Madrid en los octavos de final, tuvo una competencia más que importante
de lo que verdaderamente se pretende de los jugadores de la selección. Por eso mismo hubo cuestionamientos a través de las redes sociales personales. Está claro que todo el mundo igual le desea lo mejor a Rodrigo de Paul, teniendo en cuenta que es un jugador que no solamente ha sido imprescindible para Argentina en el último tiempo, sino que también a la hora de verlo jugar al fútbol es una delicia, y la MLS está contratando un futbolista de gran magnitud. Vamos ahora a hablar de Thiago Almada. Justamente, así como después se fue del Atlético Madrid, el mediocampista ofensivo llega al colchonero a cambio de 40 millones de euros. El Olympique de Lyon de Francia prácticamente se vio obligado a transferirlo. Es cierto que muchos medios aseguran que quien recibió ese dinero fue el Botafogo de Brasil. Y básicamente es lo mismo, porque no es que lo recibe un equipo o el otro y ese conjunto que recibió el dinero ahora lo va a poder utilizar en fichajes, sino que como el dueño es el mismo, la realidad es que lo va a tener que usar para saldar las enormes deudas que hoy por hoy tiene el conjunto de Francia, motivo por el cual ha tenido que dejar salir a muchos de los futbolistas de su actual plantilla y también por el cual estuvo a punto de descender a la segunda división de ese país, algo que finalmente no sucedió. Por lo pronto, para Thiago Almada es un paso más que importante en su carrera, porque al fin logra cumplir el objetivo que ha ansiado por tanto tiempo. Cuando salió de Vélez y fue transferido en primera medida al Atlanta United de los Estados Unidos, lo hizo con el objetivo de posteriormente, luego de jugar en la MLS, partir hacia el fútbol europeo. Esto no sucedió lamentablemente, pero le aseguraron que después de jugar 6 meses en el Botafogo podía llegar al fútbol de Europa, y finalmente lo hizo, al Olympique de Lyon. Sin embargo, sucedió lo que ya todos sabemos con el conjunto francés, por lo que ahora nuevamente ha sido transferido. Es cierto, no viene jugando mucho tiempo en el mismo equipo. La realidad es que jugó el segundo semestre del 2024 en Botafogo, es decir, tan solo 6 meses, el primer semestre del 2025 en el Lyon, tan solo 6 meses, y ahora pasa al Atlético de Madrid. A su vez también, esta poca continuidad que ha tenido en un mismo equipo tiene un paralelismo totalmente positivo en relación a la selección argentina. Ha sido sin lugar a dudas el jugador que más ha aprovechado su oportunidad en el albiceleste de este año y ha sido el jugador más determinante del equipo de Scaloni en el 2025. ¿Por qué digo esto? Gol para el triunfo 1-0 sobre Uruguay en el Centenario en la fecha FIFA de marzo. Exhibición de fútbol, es cierto, con el resto de sus compañeros, y asistencia en la goleada 4-1 sobre Brasil en el Estadio Monumental, también en el mes de marzo. En el mes de junio, asistencia a Julián Álvarez en la victoria 1-0 sobre Chile y gol en el empate 1-1 frente a Colombia en un duelo en el cual la albiceleste estaba perdiendo por 1-0, estaba siendo superada en general por el elenco cafetero, y Almada, con un hombre de menos, en ese entonces la selección argentina, metió un verdadero golazo con caño incluido y remate cruzado para igualar las acciones. Un futbolista que por fin veremos, por ejemplo, en la Champions, primera vez que disputará este torneo, y ojalá que pueda tener un rendimiento más que próspero. Hace un año Almada no tenía ni de cerca el lugar ganado para ir al Mundial 2026. Recordemos que a Qatar 2022 había entrado por la ventana luego de las lesiones de Joaquín Correa y Nico González. En esta ocasión no hay ningún tipo de dudas de que si logra tener continuidad y regularidad en el Atlético de Madrid, el nivel que ya ha tenido propiamente el albiceleste lo va a llevar a disputar la Copa del Mundo del 2026 sin ningún tipo de inconvenientes. Un jugador que se espera que en esta temporada dé el salto de jerarquía importante a ser reconocido por todo el mundo, así que esperemos que el mismo nivel que mostró en la selección en este 2025 lo pueda demostrar en el Atlético de Madrid durante toda la próxima temporada. Y el último jugador del que vamos a hablar es el Cuti Romero, que es cierto, no es que está apresuradísimo por irse del Tottenham, pero la realidad es que ya desde hace un año tiene el deseo de salir del conjunto de la Premier League. Pudo ganar la UEFA Europa League en esta temporada, luego de lo que fue la bochornosa temporada en la Premier, donde el Tottenham quedó en los últimos 5 lugares. Solamente quedaba que pudiera ganar el segundo torneo en cuanto a nivel de importancia del fútbol europeo para poder clasificarse a la Champions de la siguiente temporada. Finalmente en la final derrotó 1-0 al Manchester United, el Cuti Romero fue titular y pudo no solamente conseguir el título, sino que conseguir en general el objetivo de la 2024-2025, que para el Tottenham era clasificarse a la Liga de Campeones. Sin embargo, esto no ha cambiado la decisión primordial que tiene el Cuti Romero en lo que respecta a su futuro cercano, que es ser transferido en este mercado de pases.
Y se hablaron de muchas instituciones que tendrían la intención de contratarlo. El problema es que ninguno de esos clubes pone los 80 millones de euros que pretende el Tottenham para dejarlo salir. Desde la representación del futbolista están intentando que el equipo británico no sea tan duro a la hora de negociar y pueda aceptar una cifra un tanto más baja. Es cierto que el Cuti Romero vale dinero, es uno de los mejores defensores de todo el planeta y el Tottenham no quiere regalarlo así como así, teniendo en cuenta sobre todo que si lo vende, tiene que salir al mercado en búsqueda de un fichaje que sea titular en la saga central para jugar la Champions en la 2025-2026. Yo creo que se entiende la posición del Cuti, pero también, en cierto modo, también se entiende que el Tottenham quiera hacer respetar al máximo lo que pretenden recibir ellos para que pueda ser vendido en este periodo de transferencias en cuestión. Atlético Madrid y Real Madrid por momentos estuvieron interesados, sin embargo por el lado del Real Madrid decidió ir por otro lado, decidieron contratar a Dean Huijsen, el central de 20 años del Bournemouth, mientras que el Atlético por el momento no se ha metido en la carga por ningún defensor central, más allá de que el Cholo Simeone planea todavía contratar un jugador de esas características. Aún así, no pondrían 80 millones para ir en búsqueda del Cuti Romero. ¿Y cuántas más alternativas puede haber? Porque también lo que hay que tener en cuenta es que no hay muchos otros equipos alrededor del mundo que puedan pagar 80 millones de euros. Básicamente, tiene que ser algún competidor directo del Tottenham en la Premier. Salvo algún elenco británico, después no parecería haber otros conjuntos alrededor del mundo, con excepción quizás del Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain en Alemania y Francia respectivamente, que puedan pagar esas cifras. Y la realidad es que ninguno de los dos hoy necesita con urgencia un defensor central. Así que en este momento el Cuti Romero parecería tener todo dado como para seguir en el Tottenham una temporada más. El aspecto positivo en relación a seguir en el elenco londinense es que es titular, que se asegura tener continuidad y regularidad hasta el Mundial 2026, que eso, como ya he mencionado en más de una ocasión, es clave y fundamental para Lionel Scaloni. Aún así, el jugador sigue esperando una propuesta interesante y en caso de que llegue una oferta quizás no de 80, pero sí de 60 millones de euros o 50, un poquito menos, que el Tottenham finalmente la acepte. Para eso está su agente deportivo, que está negociando día tras día la posibilidad de que se vaya del club de Londres en este mercado de pases en cuestión, porque en primera medida ese era el deseo del jugador del albiceleste. Y estos futbolistas no serán seguramente los únicos que tengan un traspaso en este periodo de transferencias en cuestión. No solamente los dos ya confirmados de De Paul al Inter de Miami y de Thiago Almada al Atlético Madrid y la posibilidad de que el Cuti salga del Tottenham. Tiene que definir su futuro, por ejemplo, Alejandro Garnacho, que si bien hoy por hoy no se puede decir que sea 100% futbolista del albiceleste, porque Scaloni lo ha puesto en la lista preliminar en las últimas 2 fechas FIFA, pero después lo ha terminado sacando por motivos futbolísticos, pero aún así no deja de ser un jugador que si tuviera continuidad seguramente sería convocado de manera más consistente. Después está el caso de Nico Paz, que hay que ver si sale o no del Como de Italia, y muchísimas otras cuestiones relacionadas a jugadores de la selección que podrían ser fichados por otros equipos. Un mercado de pases elemental y clave, sobre todo con vistas a lo que será la Copa del Mundo del 2026. La mayoría de los objetivos de los jugadores pasan por llegar con continuidad y regularidad a ese certamen en cuestión, donde el elenco dirigido por Scaloni estará defendiendo el trofeo conseguido en Qatar hace 3 años y medio.